6. Llamaradas por sorpresa, ardillas que me crispan los nervios. Me encanta el desierto. Después de 4000 años, todavía podía aprender importantes lecciones vitales, por ejemplo, nunca vayas de compras con un sátiro. Encontrar la tienda nos llevó una eternidad, porque Grover no paraba de distraerse, se detuvo a charlar con una yuca, indicó el camino a una familia de ardillas de tierra, y, como olió algo que se quemaba, me obligó a atravesar con él el desierto hasta que encontramos un cigarrillo encendido que alguien había tirado en la carretera. Así es como empiezan los incendios, dijo, y acto seguido se deshizo responsablemente de la colilla comiéndosela. Yo no veía nada que pudiera incendiarse en un radio de 1,5 kilómetros, estaba bastante seguro de que las piedras y la tierra no eran inflamables, pero no discutía con gente que comía cigarrillos. Seguimos buscando la tienda de excedentes militares. Anocheció, el horizonte brillaba hacia el oeste, no era el naranja habitual de la contaminación lumínica de los mortales, sino el rojo funesto de un infierno lejano. El humo tapaba las estrellas. La temperatura apenas descendió, el aire seguía teniendo un olor acerbo y extraño. Me acordé de las llamaradas que habían estado a punto de incinerarnos en el laberinto, parecía que el calor tuviera personalidad propia, una malevolencia llena de rencor. Me imaginaba esas llamaradas corriendo por debajo del suelo del desierto, atravesando el laberinto, convirtiendo el terreno de los mortales de encima en un páramo todavía más inhabitable. Pensé en el sueño en el que aparecía la mujer con las cadenas fundidas en una plataforma situada sobre una piscina de lava. A pesar de la vaguedad de mis recuerdos, estaba seguro de que la mujer era la sibila eritrea, el siguiente oráculo que debía liberar de las garras de los emperadores. Algo me decía que estaba encerrada en el centro mismo de lo que generaba ese fuego subterráneo. No me hacía gracia buscarla. Grover, en el invernadero comentaste algo sobre unos grupos de búsqueda. Dije. Él me miró, y tragó saliva con cara de dolor como si tuviera la colilla atascada en la garganta. Los sátiros y las dríades más valientes se han desplegado por la zona durante meses. Clavó los ojos en la carretera. No tenemos muchos buscadores, con los incendios y el calor. Los cactus son los únicos espíritus de la naturaleza que pueden manifestarse. Hasta ahora solo unos cuantos han vuelto con vida, el resto no lo sabemos. ¿Qué buscan? Pregunté. La causa del fuego. El emperador. El oráculo. El calzado adaptado a las pezuñas de Grover resbalaba, y patinaba en el arcén de grava. Todo está relacionado, no puede ser de otra forma. Yo no sabía de la existencia del oráculo hasta que tú me hablaste de él, pero si el emperador está vigilándolo, tiene que estar en la maraña, y la maraña es la causa de nuestros problemas con el fuego. Cuando dices maraña, ¿te refieres al laberinto? Más o menos. A Grover le tembló el labio inferior. La red de túneles que hay debajo del sur de California, creemos que forma parte del laberinto, pero ha sucedido algo. Es como si esa sección del laberinto se hubiera contagiado, como si tuviera fiebre. Se han producido incendios, y estos cada vez son más violentos. A veces se concentran, y expulsan. Allí. Señaló hacia el sur, a medio kilómetro subiendo la siguiente colina. Una columna de llamas amarillas salió disparada hacia el cielo como la punta encendida de una antorcha. Acto seguido desapareció, dejando una parcela de roca derretida. Consideré lo que me habría pasado si hubiera estado allí cuando salió el fuego. Eso no es normal, dije. Empezaron a temblarme los tobillos como si fuera yo el que tuviera pies falsos. Grover asintió con la cabeza. Ya tenemos bastantes problemas en California: la sequía, el cambio climático, la contaminación, lo habitual, pero esas llamas. Su expresión se endureció. Es un tipo de magia que no entendemos. Me he pasado aquí casi un año entero tratando de dar con la fuente del calor para poder apagarla. He perdido a muchos amigos. Tenía la voz quebrada. Yo sabía lo que era perder amigos. A lo largo de los siglos,
Había perdido a muchos mortales importantes para mí, pero en ese momento me vino a la mente uno en concreto, la grifo Eloise, que había muerto en la estación de paso defendiéndonos a todos del ataque del emperador Cómodo. Me acordé de su cuerpo frágil, y sus plumas mientras se desintegraban en un lecho de hierba en el huerto de la azotea de Emmie. Grover se arrodilló, y ahuecó la mano en torno a un puñado de hierbajos. Las hojas se desmenuzaron. Demasiado tarde, murmuró, cuando yo era un buscador e intentaba encontrar a Pan, por lo menos tenía esperanza, pensaba que daría con él, y que el dios de la naturaleza nos salvaría a todos. Ahora está muerto. Eché un vistazo a las luces parpadeantes de Palm Springs, tratando de imaginarme a Pan en un sitio como ese. Los humanos se habían cargado el mundo natural, no me extrañaba que Pan se hubiera esfumado, lo que quedaba de su espíritu se lo había dejado a sus seguidores los sátiros, y las dríades, confiándoles la misión de proteger la naturaleza. Yo podría haber avisado a Pan de que era una idea terrible. Una vez me fui de vacaciones, y le confié a mi seguidor Nelson Riddle la disciplina de la música. Cuando volví unas décadas más tarde, me encontré la música pop, contaminada de violines pastelosos y coros, y a Laurence Welk tocando el acordeón por televisión en horario de máxima audiencia. Nunca más. Pan estaría orgulloso de tus esfuerzos, le dije a Grover. Incluso a mí me pareció un comentario hecho sin entusiasmo. El sátiro se levantó. Mi padre y mi tío sacrificaron sus vidas buscando a Pan. Ojalá tuviéramos más ayuda para cumplir esta misión. A los humanos no parece que les importe. Ni siquiera a los semidioses, ni siquiera. Se interrumpió, pero yo sospechaba que estaba a punto de decir, ni siquiera a los dioses. Había que reconocer que tenía razón. Normalmente, los dioses no llorábamos la pérdida de un grifo, ni de unas cuantas dríades, ni de un ecosistema. Pensábamos. A mí no me concierne. Cuanto más tiempo pasaba en el pellejo de un mortal, más me afectaban las pérdidas, hasta la más mínima. Detestaba ser mortal. Seguimos la carretera que rodeaba los muros de una urbanización cercada hacia unos letreros de neón situados a lo lejos. Yo miraba dónde ponía el play, temiendo a cada paso que una llamarada me convirtiese en flambeado del Lester. Has dicho que todo está relacionado, recordé. ¿Crees que el tercer emperador creó ese laberinto en llamas? Grover miró a un lado y a otro, como si el tercer emperador pudiera salir de detrás de una palmera con un hacha y una máscara terrorífica. Considerando mis sospechas sobre la identidad del emperador, puede que no fuera una idea tan disparatada. Sí, dijo, pero no sabemos cómo ni por qué, ni siquiera sabemos dónde tiene su base el emperador. Que nosotros sepamos, se mueve continuamente. Tragué saliva, temiendo preguntar la identidad de él. Emperador. Lo único que sabemos es que utiliza el monograma NH, de Neos. Helios. Una ardilla de tierra imaginaria se abrió paso a mordiscos por mi columna. Es griego, significa nuevo sol. Exacto, convino Grover, no es el nombre de un emperador romano. No, pensé, pero era uno de mis títulos favoritos. Decidí no compartir esa información, al menos allí a oscuras, con un sátiro. Nervioso por toda compañía, si confesaba lo que sabía, Grover y yo podíamos romper a llorar abrazados el uno al otro, cosa que no solo sería bochornosa, sino también de poca ayuda. Dejamos atrás la verja del barrio, palmeras del desierto. De verdad alguien había cobrado por inventarse ese nombre. Seguimos hasta la calle comercial más próxima, donde había luces de restaurantes de comida rápida y gasolineras. Esperaba que Mellie y Gleason tuvieran información nueva, dijo Grover. Han estado en Los Ángeles con unos semidioses, creía que a lo mejor habían tenido más suerte siguiendo al emperador o buscando el centro de la maraña. ¿A eso ha venido a Palm Springs la familia Edge? Pregunté. Compartir información. En parte, el tono de Grover hacía pensar que la llegada de Mellie y Gleason respondía a un motivo más siniestro y triste, pero no insistí. Nos detuvimos en un cruce principal. Al otro lado del bulevar había un
Almacén de oportunidades con un reluciente letrero rojo. Desmadre militar de Marco. En el aparcamiento solo había un viejo Pinto amarillo aparcado cerca de la entrada. Volví a leer el letrero de la tienda. Al mirarlo por segunda vez, reparé en que el nombre no era Marco, sino Macron. Tal vez me había contagiado de la dislexia de los semidioses al pasar demasiado tiempo con ellos. Desmadre militar sonaba a la clase de sitio que no me interesaba visitar, y Macron a macarrono. A otra cosa. ¿Por qué ese nombre desató otra manada de ardillas de tierra por mi sistema nervioso? Parece cerrado, dije sin entusiasmo, debe de estar en otra tienda de excedentes militares. No, Grover señaló el Pinto, ese es el coche de Gleason. Claro, pensé, con la suerte que tengo. ¿Cómo no iba a serlo? Me dieron ganas de escapar, no me gustaba la forma en que aquel gigantesco letrero rojo bañaba el asfalto de luz color sangre, pero Grover Underwood había guiado por el laberinto, y después de tanto hablar de los amigos que había perdido, no iba a permitir que perdiera a otro. Bueno, dije, pues vamos a buscar a Gleason Edge. 7. Los envases familiares deberían ser para las pizzas congeladas, no para las granadas. Tan difícil podía ser encontrar a un sátiro en una tienda de excedentes militares. Resultó que bastante. El desmadre militar de Macron era una extensión sin fin, un pasillo tras otro de material que no interesaría a ningún ejército que se precie. En la entrada, un gigantesco cajón con un letrero de neón morado anunciaba: Sala Colts. Compre 3. Y llévese uno gratis. En un expositor había un árbol de Navidad hecho de bombonas de propano con guirnaldas de mangueras de soplete, y un cartel que rezaba: siempre de temporada. Había 2 pasillos de medio kilómetro de largo, cada uno dedicado exclusivamente a ropa de camuflaje de todos los colores posibles: marrón desierto, verde bosque, gris ártico, y rosa chicle, por si tu equipo de operaciones especiales necesitaba infiltrarse en una fiesta de cumpleaños infantil con motivos de princesas. Encima de cada pasillo había indicadores colgados: paraíso de Lockheed, anillas de granada, sacos de dormir, bolsas de cadáveres, lámparas de queroseno, tiendas de campaña, palos grandes y puntiagudos. Al fondo de la tienda, a un día de caminata más o menos, un inmenso cartel proclamaba: armas de fuego. Miré a Grover, cuya cara se veía aún más pálida bajo la fuerte luz de los fluorescentes. ¿Empezamos por el material de camping?, pregunté. Las comisuras de su boca se curvaron hacia abajo mientras echaba un vistazo a una muestra de pinchos empaladores multicolores. Conociendo al entrenador Edge, irá hacia las pistolas. De modo que emprendimos la caminata hacia la lejana tierra prometida de armas de fuego. No me gustaba la iluminación excesivamente intensa de la tienda, no me gustaba la música enlatada excesivamente alegre, ni el aire acondicionado excesivamente frío que hacía que el local pareciera un depósito de cadáveres. Los pocos empleados de la tienda no nos hicieron caso. Un joven ponía pegatinas de 50% de descuento con una etiquetadora de precios a una hilera de inodoros portátiles porta-a-popó signo de marca comercial. Otro empleado permanecía inmóvil con una expresión vaga en la caja rápida, como si hubiera alcanzado el nirvana de puro aburrimiento. Cada trabajador llevaba un chaleco amarillo con el logotipo de Macron en la parte de atrás, un sonriente centurión romano que hacía un gesto de aprobación juntando el pulgar y el índice. Tampoco me gustaba ese logotipo. En la parte delantera de la tienda había una caseta elevada con una mesa de supervisor detrás de una pantalla de plexiglas, como el puesto del alcaide en una cárcel. Allí se hallaba sentado un hombre como un toro, con una calva reluciente, y las venas del cuello abultadas. Su camisa de vestir, y su chaleco amarillo apenas podían contener los grandes músculos de sus brazos. Sus pobladas cejas blancas le conferían una expresión de sorpresa. Al vernos pasar, su sonrisa me provocó escalofríos.
Creo que no deberíamos estar aquí, murmuré. Grover observó al supervisor. Estoy seguro de que no hay monstruos, si los hubiera, los olería, ese tío es humano. Sus palabras no me tranquilizaron, algunas de las personas a las que menos aprecio tenía eran humanas, de todas formas, seguí a Grover y nos adentramos en la tienda. Como él había predicho, Gleason Edge se encontraba en la sección de armas de fuego, llenando su carrito de la compra de miras telescópicas de rifle, escobillas para limpiar cañones mientras silbaba. ¿Y por qué Grover lo llamaba entrenador? Edge llevaba un pantalón corto de poliéster azul fuerte que dejaba al descubierto sus peludas patas de cabra, una gorra roja calada entre sus pequeños cuernos, un polo blanco, y un silbato que le colgaba del cuello, como si esperase que fuesen a llamarlo en cualquier momento para arbitrar un partido de fútbol. A juzgar por su cara curtida por el sol, parecía mayor que Grover, pero con los sátiros era difícil estar seguro, maduraban aproximadamente a la mitad de velocidad que los humanos. Por ejemplo, sabía que Grover tenía 30 y tantos años en edad humana, pero solo 16 desde el punto de vista de los sátiros. El entrenador podría haber tenido entre 40 y 100 años en tiempo humano. Gleason, gritó Grover. El entrenador se volvió y sonrió, su carrito estaba lleno hasta los topes de carcajes, cajas de munición, y lotes de granadas plastificadas que prometían diversión para toda la familia. Hola, Underwood, dijo. Qué oportuno. Ayúdame a coger unas minas terrestres. Grover se estremeció. Minas terrestres. Bueno, solo son carcasas vacías, aclaró Gleason, señalando una fila de botes metálicos que parecían cantimploras, pero he pensado que podíamos llenarlos de explosivos, y volver a activarlas. ¿Prefieres los modelos de la Segunda Guerra Mundial o los de la época de Vietnam? Esto. Grover me agarró y me empujó hacia adelante. Gleason, le presento a Apolo. Gleason frunció el entrecejo. Apolo. Apolo. Me escrutó de la cabeza a los pies. Es aún peor de lo que pensábamos, chico, tienes que hacer más abdominales. Gracias, suspiré, nunca me lo habían dicho. Yo podría ponerte en forma, meditó el entrenador, pero antes échame una mano. Minas de fragmentación. Minas antipersona Claymore. ¿Qué opinas? Creía que estaba comprando material de camping. Gleason arqueó las cejas. Esto es material de camping, si voy a estar al aire libre con mi mujer y mi hijo escondidos en esa cisterna, me sentiré mucho mejor sabiendo que estoy armado hasta los dientes, y rodeado de explosivos de detonación por presión. Tengo una familia que proteger. Pero miré a Grover, quien movió la cabeza como diciendo, ni lo intentes. Llegados a este punto, querido lector, te estarás preguntando, ¿por qué le llevas la contraria, Apolo? Gleason tiene razón. ¿Por qué perder el tiempo con espadas y arcos cuando puedes luchar contra los monstruos con minas terrestres y ametralladoras? Por desgracia, cuando uno lucha contra fuerzas ancestrales, las armas modernas resultan poco fiables en el mejor de los casos. Los mecanismos de las pistolas y las bombas fabricadas por mortales acostumbran a encasquillarse en situaciones sobrenaturales. Las explosiones pueden dar resultado o no, y la munición corriente solo sirve para molestar a la mayoría de los monstruos. Algunos héroes sí que utilizan armas de fuego, pero su munición debe estar hecha con metales mágicos, bronce celestial, oro imperial, hierro estigio, etc. Por desgracia, esos materiales son poco frecuentes. Las balas confeccionadas mágicamente son complicadas de usar, solo se pueden utilizar una vez antes de su desintegración, mientras que una espada hecha de un metal mágico dura milenios. Simplemente no resulta práctico disparar a lo loco cuando luchas contra una gorgona o una hidra. Ya tiene un buen surtido de artículos, dije. Además, Mellie está preocupada, lleva usted todo el día fuera. Eso no es cierto.
protestó Edge, un momento. ¿Qué hora es? Es de noche, respondió Grover. El entrenador parpadeó. ¿En serio? Oh, por todos los discos de Lockheed, creo que me he entretenido demasiado en el pasillo de las granadas. Bueno, está bien. Supongo. Disculpe, dijo una voz a mi espalda. El grito agudo que sonó después pudo ser de Grover, o posiblemente fue mío. ¿Quién sabe? Me di la vuelta y descubrí que el enorme hombre calvo de la caseta del supervisor se nos había acercado sigilosamente por detrás. Era toda una proeza, considerando que medía casi 2 metros 15, y debía de pesar cerca de 140 kilos. Estaba flanqueado por 2 empleados que miraban impasiblemente al vacío sosteniendo sendas etiquetadoras de precios. El encargado sonrió, con sus pobladas cejas blancas arqueándose hacia él. Cielo, y sus dientes de los distintos colores del mármol de las lápidas. Siento interrumpir, dijo, no recibimos a muchos famosos y... Tenía que asegurarme. ¿Es usted Apolo? O sea, el Apolo original. Parecía encantado con la posibilidad. Miré a mis compañeros sátiros. Gleason asintió con la cabeza. Grover negó enérgicamente. ¿Y si fuera Apolo? Pregunté al encargado. Oh, le regalaríamos la compra. Gritó el encargado. Sacaríamos la alfombra roja. ¡Qué faena! Nunca había podido resistirme a la alfombra roja. Bueno, entonces sí, dije, soy Apolo. El encargado chilló, un sonido parecido al que hizo el jabalí de Erimanto cuando le disparé en los cuartos traseros. ¿Lo sabía? Soy un gran admirador suyo, me llamo Macron. Bienvenido a mi tienda. Miró a sus 2 empleados. Sacad la alfombra roja para que podamos enrollar a Apolo, pero antes demos una muerte rápida e indolora a los sártiros. ¡Qué gran honor! Los empleados levantaron sus etiquetadoras de precios, listos para rebajarnos a artículos de oferta. Un momento. Grité. Los empleados titubearon. De cerca, vi lo mucho que se parecían, las mismas melenas morenas grasientas, los mismos ojos vidriosos, las mismas posturas rígidas. Podrían haber sido gemelos o una idea horrible se coló en mi cerebro. Productos de la misma cadena de montaje. Yo, esto. Dije, lírico hasta el fin. ¿Y si en realidad no soy Apolo? La sonrisa de Macron perdió parte de sus vatios. Bueno, entonces tendría que matarle por decepcionarme. Vale, soy Apolo, dije, pero no puede matar a sus clientes. Esa no es forma de regentar una tienda de excedentes militares. Detrás de mí, Grover se puso a pelear con el entrenador Edge, que intentaba desesperadamente abrir un envase familiar de granadas mientras maldecía él. Embalaje a prueba de manipulaciones. Macron juntó sus manos rollizas. Ya sé que es una grosería terrible, le pido disculpas, Lord Apolo. Entonces, ¿no nos matará? Bueno, ya le he dicho que no voy a matarlo, el emperador tiene planes. Para usted. Lo necesita vivo. Planes, repetí. Detestaba los planes, me recordaban cosas fastidiosas como las reuniones para fijar objetivos que Zeus organizaba una vez al siglo o los ataques peligrosísimos, o a Atenea. Pero. ¿Y mis amigos? Tartamudeé, no puede matar a los sátiros. Y un dios de mi talla no puede ser enrollado en una alfombra roja sin su séquito. Macron observó a los sátiros, que seguían peleándose por las granadas envueltas en plástico. Un murmuró, lo siento, Lord Apolo, pero puede que esta sea mi única oportunidad de volver a ganarme el favor del emperador. Estoy bastante seguro de que no le interesan los sátiros. ¿Quiere decir que ha perdido el favor del emperador? Macron lanzó un suspiro, empezó a arremangarse como si le esperase una ardua y tediosa matanza de sátiros. Me temo que sí. Desde luego yo no pedí que me desterrasen a Palm Springs. Lamentablemente, el Princeps es muy exigente con sus fuerzas de seguridad. Mis tropas fallaron demasiadas veces, y nos envió aquí, nos sustituyó.
Por ese horrible atajo de estriges, mercenarios y orejones. ¿Se lo puede creer? Ni me lo podía creer ni lo entendía. Orejones. Examiné a los dos empleados, que seguían inmóviles, con la mirada perdida, y el rostro inexpresivo. Sus empleados son autómatas, comprendí. Estos, son los antiguos soldados del emperador. Desgraciadamente, sí, contestó Macron, pero son muy competentes. Cuando le entregue al emperador, seguro que lo entenderá y me perdonará. Las mangas le quedaban ahora por encima de los codos, y dejaban a la vista unas viejas cicatrices blancas, como si muchos años atrás una víctima desesperada le hubiera arañado los antebrazos. Me acordé del sueño del palacio imperial, y del pretor arrodillado ante su nuevo emperador. Recordé tardíamente el nombre de ese pretor. Neveu, Sutorio Macron. Macron sonrió a sus empleados robóticos. No me puedo creer que Apolo se acuerde de mí. ¡Qué honor! Sus empleados robóticos permanecieron impertérritos. Usted mató al emperador Tiberio, dije, lo ahogó con una almohada. Macron pareció avergonzado. Bueno, ya estaba muerto en un 90%, yo simplemente agilicé las cosas. Y lo hizo por... Un burrito helado de pavor cayó en mi estómago. El siguiente emperador, Neos Helios. No es así. Macron asintió con la cabeza, entusiasmado. Exacto. El único e incomparable Cayo Julio César Augusto Germánico. Extendió los brazos como si esperase un aplauso. Los sátiros dejaron de luchar, Edge siguió mordiendo el envase de granadas, aunque hasta a sus dientes de sátiro les estaba costando arrancar el grueso plástico. Grover retrocedió e interpuso el carrito entre él y los empleados de la tienda. Cayó. ¿Quién? Me miró. ¿Qué quiere decir eso, Apolo? Tragué saliva. Quiere decir que nos toca correr. Ahora. 8. Volamos algunas cositas. ¿Creías que ya había explotado todo? Pues no, encontramos más cosas. La mayoría de los sátiros destacan a la hora de huir. Sin embargo, Gleason Edge no era como la mayoría. Él cogió una escobilla para limpiar armas del carrito, gritó. Muere, y atacó al encargado de 140 kilos. Incluso los autómatas se quedaron tan sorprendidos que no reaccionaron, un detalle que probablemente salvó la vida a Edge. Yo agarré al sátiro por el cuello, y lo arrastré hacia atrás, cuando los empleados empezaron a disparar alocadamente etiquetas de descuento naranjas que volaron por encima de nuestras cabezas. Tiré de Gleason por el pasillo mientras él lanzaba una patada feroz, y volcaba el carrito de la compra a los pies de nuestros enemigos. Otra etiqueta de descuento me rozó el brazo con la fuerza del guantazo de una titana furiosa. ¡Cuidado!, gritó Macron a sus hombres. Necesito a Apolo entero, no a mitad de precio. Gleason intentó agarrarse a los estantes, cogió un ejemplar de demostración del cóctel Molotov con encendido automático de Macron signo de marca comercial. Compre uno, y llévese 2 gratis. Y se lo lanzó a los empleados de la tienda profiriendo el grito de guerra. Tomate excedente. Macron chilló cuando el cóctel Molotov aterrizó en medio de las cajas de munición desperdigadas de Gleason y, como bien avisaba la publicidad, estalló en llamas. Arriba. El entrenador me placó por la cintura, me echó al hombro. Como un saco de balones de fútbol, escaló los estantes en un colosal despliegue de montañismo caprino, y saltó al siguiente pasillo mientras las cajas de munición explotaban detrás de nosotros. Caímos en un montón de sacos de dormir enrollados. «Corre, corre», gritó, como si a mí no se me hubiera ocurrido la idea. Lo seguí con dificultad, me zumbaban los oídos. En el pasillo que acabábamos de abandonar, oí golpes y gritos como si Macron corriera por encima de una sartén caliente llena de palomitas de maíz. No vi rastro de Grover. Cuando llegamos al final del corredor, un dependiente dobló la esquina con su etiquetadora levantada. «Buenas». Edge le asestó una patada giratoria. Se trataba de un movimiento de notoria dificultad,
incluso Ares a veces se caía, y se partía la rabadilla practicándolo en su dojo. Mira el vídeo Ares patético que se hizo viral en el Monte Olimpo el año pasado, y que yo, desde luego, no subí a la red. Para mi sorpresa, el entrenador Edge la ejecutó a la perfección, su pezuña impactó en la cara del dependiente autómata, y le arrancó la cabeza de cuajo, el cuerpo cayó de rodillas, y se desplomó hacia adelante, mientras los cables del cuello echaban chispas. Ala, Gleason examinó su pezuña. La cera acondicionadora cabra de hierro funciona realmente. El cuerpo decapitado del empleado me recordó los blemias de Indianápolis, que perdían sus cabezas falsas a menudo, pero no tenía tiempo para recrearme en el terrible pasado cuando tenía un terrible presente al que enfrentarme. Detrás de nosotros, Macron gritó. «Oh. ¿Qué han hecho ahora?» Estaba al fondo del pasillo, con la ropa manchada de hollín, y el chaleco amarillo tan agujereado que parecía un trozo humeante de queso gruyère. Sin embargo, qué suerte la mía, parecía ileso. El segundo empleado se encontraba detrás de él, aparentemente indiferente al hecho de que su cabeza robótica estaba en llamas. Apolo, me reprendió Macron, es inútil luchar contra mis autómatas. Esto es una tienda de excedentes militares, tengo 50 más en el almacén. Miré al entrenador. Larguémonos de aquí. Sí, Gleason cogió un mazo de croquet de un estante cercano, puede que 50 sean demasiados hasta para mí. Rodeamos las tiendas de campaña, y serpenteamos por el paraíso de Locke tratando de volver a la entrada de la tienda. A pocos pasillos de allí, Macron daba órdenes a gritos. A por ellos. No dejaré que me obliguen a suicidarme otra vez. Otra vez. Murmuró Gleason, agachándose debajo del brazo de un maniquí de hockey. Trabajó para el emperador, yo jadeaba procurando no quedarme atrás, viejos amigos, pero Jadeo, el emperador no se fiaba de él, ordenó lo detuvieran. Jadeo, y ejecutasen. Nos detuvimos al final de un pasillo, el entrenador se asomó a la esquina, buscando señales de hostiles. ¿Y Macron se suicidó?, preguntó. Qué imbécil. ¿Por qué vuelve a trabajar para el emperador si ese tío quiso matarlo? Me sequé el sudor de los ojos, sinceramente. ¿Por qué tenían que sudar tanto los cuerpos de los mortales? Me imagino que el emperador lo resucitó, y le dio una segunda oportunidad. Los romanos tienen unas ideas muy raras sobre la lealtad. Gleason gruñó. Hablando del tema. ¿Dónde está Grover? Llegando a la cisterna, si es listo. Él frunció el entrecejo. No, no creo que haya hecho eso, bueno. Señaló hacia adelante, donde las puertas correderas de cristal daban al aparcamiento. Su pinto amarillo se hallaba a una distancia tentadora, la primera vez en la historia que las palabras amarillo, pinto, y tentador aparecen en la misma frase. ¿Estás listo? Arremetimos contra las puertas. Las puertas no colaboraron, me estampé contra una y reboté. El entrenador aporreó el cristal con su mazo de croquet, y luego intentó propinarle unas cuantas patadas a lo Chuck Norris, pero ni siquiera sus pezuñas enceradas con cabra de hierro le hicieron un rasguño. Vaya por los dioses, dijo Macron detrás de nosotros. Me volví tratando de contener un gemido. El encargado estaba a 6 metros, debajo de una balsa de rafting colgada del techo con un cartel que atravesaba la proa. Barcadas de descuentos. Estaba empezando a entender por qué el emperador había ordenado que detuvieran y ejecutaran a Macron. Para ser un hombre tan corpulento, se le daba muy bien acercarse a la gente sin hacer ruido. Esas puertas de cristal son a prueba de bombas, nos explicó. En el departamento de bricolaje para refugios nucleares tenemos unas de oferta esta semana, pero supongo que no les servirían de nada. Aparecieron más empleados con chalecos amarillos procedentes de varios pasillos, una docena de autómatas idénticos, algunos cubiertos de plástico de burbujas como si acabaran de salir del almacén, formaron un semicírculo irregular detrás del encargado. Saqué el arco, y disparé a Macron,
pero me temblaban tanto las manos que la flecha no dio en el blanco, y se incrustó en la frente envuelta en plástico de un autómata con un nítido pop. El robot apenas pareció percatarse. Macron hizo una mueca, es usted totalmente mortal. ¿Verdad? Supongo que es cierto eso que dice la gente, nunca conozcas a tus dioses, solo conseguirás llevarte una decepción. Espero que quede suficiente de usted, para que la amiga mágica del emperador pueda trabajar. Suficiente de mí. Dije tartamudeando. Ah, amiga mágica. Esperé a que Gleesonedge hiciera algo inteligente y heroico, seguro que tenía una bazuca portátil en el bolsillo de sus pantalones cortos, o a lo mejor su silbato de entrenador era mágico, pero parecía que se sentía tan acorralado y desesperado como yo, y no era justo, estar acorralado y desesperado era cosa mía. Macron hizo crujir los nudillos. Es una lástima, la verdad, yo soy mucho más leal que ella, pero no debo quejarme. Cuando le lleve al emperador, seré recompensado. Mis autómatas recibirán una segunda oportunidad como la guardia personal del emperador. Después, ¿qué más me da? La hechicera puede llevarlo a usted al laberinto, y obrar su magia. Su magia. Gleeson levantó el mazo de croquet. Yo me cargaré a todos los que pueda, me murmuró, tú busca otra salida. Agradecía el detalle, lamentablemente, no creía que el sátiro pudiera conseguirme mucha ventaja, además, no me gustaba la idea de volver con Mellie, aquella ninfa de las nubes bondadosa, y falta de sueño, e informarla de que su marido había muerto a manos de un pelotón de robots envueltos en plástico de burbujas. Oh, mis simpatías por los mortales me estaban ablandando. ¿Quién es esa hechicera? Pregunté. ¿Qué piensa hacer conmigo? La sonrisa de Macron era fría y falsa, yo mismo había esbozado esa sonrisa muchas veces en la antigüedad, cada vez que un pueblo griego me rezaba para que los salvara de una plaga, y yo tenía que decirles, vaya, lo siento, pero yo he provocado esa plaga porque no me gustáis. Que paséis un buen día. Pronto lo verá, prometió Macron. Yo no la creí cuando dijo que usted caería de lleno en la trampa, pero aquí está, ella predijo que sería incapaz de resistirse al laberinto en llamas, en fin. Miembros del equipo del desmadre militar, matad al sátiro, y atrapad al antiguo dios. Los autómatas avanzaron arrastrando los pies. Al mismo tiempo, una mancha borrosa verde, roja y marrón me llamó la atención cerca del techo. Una figura de sátiro que saltó de la parte superior del pasillo más próximo, se columpió de un fluorescente, y cayó en la balsa de rafting colgada sobre la cabeza de Macron. Antes de que yo pudiera gritar Grover Underwood, la balsa aterrizó encima del encargado, y sus secuaces, y los sepultó bajo una barcada de descuentos. Grover escapó de un salto con un remo en la mano, y gritó. Vamos. La confusión nos brindó unos instantes para huir, pero con las puertas de salida cerradas a cal y canto, solo pudimos adentrarnos en la tienda. Muy buena. Gleeson dio una palmadita a Grover en la espalda. Mientras atravesábamos corriendo el departamento de camuflaje. Sabía que no nos abandonarías. Sí, pero aquí dentro no hay naturaleza por ninguna parte, se quejó Grover, ni plantas, ni tierra, ni luz natural. ¿Cómo se supone que vamos a luchar en estas condiciones? Pistolas. Propuso el entrenador. La sección de pistolas está completamente incendiada, dijo Grover, gracias a cierto cóctel molotov y unas cajas de munición. Maldición. Exclamó Gleeson. Pasamos por delante de una muestra de armas de artes marciales, y al entrenador se le iluminaron los ojos. Rápidamente cambió su mazo de croquet por unos nunchakus. Esto ya es otra cosa. ¿Qué queréis, unos shurikens o una kusarigama? Chicos. Yo quiero escapar, dijo Grover, agitando su remo. Entrenador, ha de dejar de pensar en atacar de frente. ¿Tiene familia? ¿Crees que no lo sé? Gruñó, intentamos instalarnos con los Mclean en Los Ángeles, y mira lo bien que nos ha salido.
Ya me había imaginado que había una historia detrás. ¿Por qué habían venido aquí desde Los Ángeles, y por qué Gleason parecía tan resentido? Pero tal vez el mejor momento para hablar del asunto no era mientras huíamos de unos enemigos en una tienda de excedentes militares. Propongo que busquemos otra salida, dije. Podemos escapar y discutir sobre armas ninja al mismo tiempo. Ese arreglo pareció satisfacerlos a los dos. Pasamos a toda velocidad por delante de unas piscinas hinchables. ¿Qué tenían esos artículos de excedentes militares? Doblamos una esquina, y vimos delante de nosotros, en la esquina del fondo del edificio, unas puertas dobles con el letrero "Solo personal autorizado". Grover y Edge se adelantaron corriendo, y me dejaron jadeando detrás. En algún lugar cercano, la voz de Macron gritó: «No puede escapar, Apolo. Ya he llamado al caballo, llegará en cualquier momento». El caballo. ¿Por qué esa palabra hacía vibrar un acorde de si mayor de terror absoluto por mis huesos? Busqué una respuesta clara en mis confusos recuerdos, pero no hallé nada. Lo primero que me planteé fue que a lo mejor el caballo era un nombre de guerra. Tal vez el emperador había contratado a un luchador malvado vestido con una capa de satén negra, unos calzoncillos de licra brillantes, y un casco con forma de cabeza de caballo. Lo segundo que me planteé fue por qué Macron podía pedir ayuda cuando a mí me estaba prohibido. Las comunicaciones de los semidioses habían sido saboteadas mágicamente durante meses. Los teléfonos se cortocircuitaban, los ordenadores se derretían, los irisa mensajes y los pergaminos mágicos no funcionaban. Sin embargo, nuestros enemigos no tenían problemas para enviarse mensajes del tipo Apolo, Mixa, ¿dónde estás tú? Ayúdame a cargármelo. No era justo. Lo justo habría sido que yo hubiera recuperado mis poderes divinos y hubiera volado en pedacitos a nuestros enemigos. Cruzamos las puertas con el rótulo "Solo personal autorizado". Dentro había un trastero /oblicua zona de carga y descarga lleno de más autómatas cubiertos de plástico de burbujas, todos silenciosos e inmóviles como los asistentes a una fiesta de inauguración de una casa de Hestia. Puede que fuera la diosa del hogar familiar, pero esa señora no tenía ni idea de dar una fiesta. Los dos sátiros pasaron por delante de los robots corriendo, y empezaron a tirar de la persiana metálica de garaje que cerraba la zona de carga y descarga. Cerrada, Gleason golpeó la persiana con su nunchaku. Miré a través de las ventanitas de plástico de las puertas de personal. Macron y sus secuaces corrían en dirección a nosotros. ¿Escapamos o nos quedamos?, pregunté. ¿Están a punto de acorralarnos otra vez? ¿Qué tienes, Apolo?, preguntó el entrenador. ¿A qué se refiere? ¿Qué as te guardas en la manga? Yo preparé el cóctel Molotov, Grover. Lanzó la balsa. Te toca. Fuego divino, por ejemplo. Nos vendría bien un poco de fuego divino. No guardo nada de fuego divino en las mangas. Nos quedamos, decidió Grover. Me lanzó su remo de balsa. Apolo, bloquea esas puertas. Pero no dejes entrar a Macron. Meg debía de haberle dado clases de reafirmación personal. Corría a hacer lo que me había ordenado. Entrenador, continuó Grover. Puede tocar una canción de apertura para la puerta de la zona de carga. Gleason gruñó. Hace años que no lo hago, pero lo intentaré. ¿Qué harás tú? Grover estudió a los autómatas inactivos. Una cosa que me enseñó mi amiga Annabeth. Deprisa. Introduje el remo a través de los picaportes de las puertas, y acto seguido acerqué un poste del que colgaba una pelota, y lo apoyé contra la puerta. Gleason empezó a tocar una melodía con el silbato del entrenador, The Entertainer, de Scott Joplin. Nunca había pensado en el silbato como un instrumento musical, y la interpretación del sátiro no me hizo cambiar de opinión. Mientras tanto, Grover arrancó el plástico del autómata más cercano, y le dio un golpecito con los nudillos en la frente. La máquina emitió un sonido metálico. Hueco. Bronce celestial, sin duda, concluyó el sátiro.
Podría funcionar. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Derretirlos para fabricar armas. No, activarlos para que nos hagan caso. No nos ayudarán. Son de Macron. Hablando del pretor, Macron empujó las puertas, y sacudió el remo y el poste. Venga ya, Apolo. Deje de dar problemas. Grover quitó el plástico con burbujas de otro autómata. Durante la batalla de Manhattan dijo, cuando estábamos luchando contra Cronos, Annabeth nos habló de una orden de anulación grabada en la memoria de los autómatas. Eso solo es para las estatuas públicas de Manhattan. Repuse. Cualquier dios que se precie lo sabe. No puedes esperar que estos trastos respondan a secuencia de órdenes, Dédalo 23. Inmediatamente, como en un siniestro episodio de Doctor Who, los autómatas envueltos en plástico se pusieron firmes, y se volvieron para mirarme. Sí. Chilló Grover alegremente. Yo no me sentí tan alegre, acababa de activar una sala llena de trabajadores temporales metálicos más propensos a matarme que a obedecerme, no tenía ni idea de cómo había descubierto Annabeth Chase que la orden de Dédalo se podía utilizar con cualquier autómata. Por otra parte, ella había logrado rediseñar mi palacio en el Monte Olimpo con una acústica perfecta, y altavoces con sonido surround en el cuarto de baño, de modo que su inteligencia no debería haberme sorprendido. El entrenador Edge siguió tocando a Scott Joplin. La puerta de la zona de carga y descarga no se movía. Macron y sus hombres golpeaban contra mi barricada improvisada, y estuvieron a punto de lograr que se me escapase el poste de las manos. Apolo, habla con los autómatas. Dijo Grover, están esperando tus órdenes. Diles que inicien el plan Termópilas. No me gustaba que me recordasen las Termópilas, muchos espartanos valerosos y atractivos habían muerto en esa batalla defendiendo a Grecia de los persas, pero hice lo que me dijo. Iniciad el plan Termópilas. En ese momento, Macron y sus 12 sirvientes cruzaron las puertas. Partieron el remo, derribaron el poste del que colgaba la pelota, y me lanzaron en medio de mis nuevos amigos metálicos. Macron se detuvo tambaleándose, con 6 secuaces desplegados a cada lado. ¿Qué es esto? No puede activar a mis autómatas, Apolo. No los ha pagado. Miembros del equipo del desmadre militar, atrapad a Apolo. Haced pedazos a los sátiros. Poned fin a esos pitidos infernales. 2 cosas nos salvaron de una muerte instantánea. Primero, Macron cometió el error de dar demasiadas órdenes al mismo tiempo. Como cualquier maestro te podrá confirmar, un director de orquesta nunca debe ordenar simultáneamente. Que los violines vayan más rápido, los timbales bajen, y los metales vayan increscendo. Personalmente, yo habría ido a por el silbador sin ninguna contemplación. La otra cosa que nos salvó. En lugar de hacer caso a Macron, nuestros nuevos amigos los trabajadores temporales empezaron a poner en práctica el plan Termópilas. Avanzaron arrastrando los pies y entrelazaron los brazos y rodearon al encargado y a sus compañeros, que trataron de evitar torpemente a sus colegas robóticos, y chocaron unos con otros confundidos. La escena me recordaba cada vez más una fiesta de inauguración de Hestia. Parad. Chilló Macron. Os ordeno que paréis. Eso no hizo más que aumentar la confusión. Sus leales secuaces se pararon en seco, y dejaron que nuestros monigotes manejados por Dédalo rodearan al grupo de hostiles. No, vosotros no. Gritó Macron a sus máquinas. Vosotros no os paréis. Seguid luchando. Sus palabras no contribuyeron a aclarar la situación. Los monigotes de Dédalo rodearon a sus camaradas, y los estrujaron dándoles un enorme abrazo de grupo, y a pesar de su tamaño y su fuerza, Macron quedó atrapado en el centro retorciéndose y empujando inútilmente. No. No puedo. Escupió plástico de burbujas por la boca. Socorro. El caballo no puede verme así. Los monigotes de Dédalo empezaron a emitir un zumbido desde lo más profundo de su pecho,
como un motor que no funciona en la marcha adecuada. De las junturas de sus cuellos comenzó a salir humo. Retrocedí como hace uno cuando un grupo de robots empieza a echar humo. Grover. ¿En qué consiste exactamente el plan Termópilas? El sátiro tragó saliva. Tienen que mantenerse firmes para que nosotros podamos retirarnos. Entonces, ¿por qué echan humo? Pregunté. ¿Y por qué están empezando a ponerse rojos? Vaya, hombre, Grover se mordió el labio inferior, es posible que hayan confundido el plan Termópilas con el plan Petersburg. Y eso quiere decir que puede que estén a punto de sacrificarse explotando. Entrenador. Grité. Pite mejor. Me lancé sobre la persiana de la zona de carga y descarga, introduje los dedos por debajo de la parte inferior, y la levanté con todas mis patéticas fuerzas de mortal. Me puse a silbar la frenética melodía de Gleason, incluso bailé un poco de claqué, pues es bien sabido que acelera los hechizos musicales. Detrás de nosotros, Macron chilló. Caliente. Caliente. Empecé a notar un calor incómodo en la ropa, como si estuviese sentado en el borde de una hoguera, después de la experiencia con el muro de llamas en el laberinto. No quería arriesgarme con un abrazo de grupo / oblicua explosión en ese cuartito. Levanta. Grité. Pita. Grover se unió a nuestra desesperada interpretación de Joplin. Finalmente, la persiana de la zona de carga y descarga empezó a ceder, y chirrió en señal de protesta cuando la levantamos unos centímetros del suelo. Los chillidos de Macron se volvieron ininteligibles, los zumbidos y el calor me recordaron cuando mi carro solar despegaba, y salía disparado al cielo en una muestra triunfal del poder del sol. Venga. Grité a los sátiros. Pasad por debajo. Me pareció un gesto bastante heroico por mi parte. Aunque para ser sincero, esperaba que ellos dijeran: oh, no, por favor. Los dioses primero. No tuvieron ese detalle, se escurrieron por debajo de la puerta, y me la sostuvieron por el otro lado mientras yo trataba de pasar por el hueco. Lamentablemente, me vi obstaculizado por mis malditos michelines. Resumiendo, me quedé atascado. Vamos, Apolo. Chilló Grover. Ya lo intento. Mete la panza, muchacho. Gritó el entrenador. Nunca había tenido un entrenador personal. Los dioses no necesitamos que alguien nos grite y nos haga pasar vergüenza para que nos esforcemos más. Sinceramente. ¿A quién le interesaría ese puesto sabiendo que podías acabar fulminado por un rayo la primera vez que riñeses a tu cliente y le mandases que hiciera 5 flexiones más? Sin embargo, esa vez me alegré de que me chillasen. Las exhortaciones del entrenador me dieron la motivación adicional que necesitaba para introducir mi cuerpo fofo de mortal por la rendija. Apenas me había puesto en pie cuando Grover gritó: «¡Tírate!». Saltamos del borde de la zona de carga y descarga cuando la puerta de acero, que al parecer no era a prueba de bombas, explotó detrás de nosotros. 9. Llamada a cobro revertido de caballo. Acepta la comunicación. No. Oh. 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 ¡Qué infamia! Explícame por qué siempre acabo cayendo en contenedores de basura, por favor. Aún así, debo confesar que ese contenedor en concreto me salvó la vida. El desmadre militar de Macron estalló en una serie de explosiones que sacudieron el desierto e hicieron vibrar las tapas de la apestosa caja metálica que nos dio cobijo. Sudorosos y trémulos, sin apenas poder respirar, los dos sátiros y yo nos acurrucamos en medio de las bolsas de basura, y escuchamos el repiqueteo de los desechos que llovieron del cielo, un inesperado aguacero de madera, yeso, cristal y material deportivo. Después de lo que me parecieron años, me disponía a decir algo del tipo: «Sacadme de aquí o voy a vomitar», cuando Grover me tapó la boca con la mano. Apenas podía verlo a oscuras, pero sacudió la cabeza urgentemente, con los ojos muy abiertos de inquietud. El entrenador Gleason también parecía tenso.
Le temblaba la nariz como si oliera algo aún peor que la basura. Entonces oí el clop, clop, clop de unos cascos contra el asfalto que se acercaban a nuestro escondite. Vaya, esto es ideal, masculló una voz grave. Un hocico de animal olfateó el borde del contenedor, probablemente buscaba a supervivientes, a nosotros. Procuré no llorar ni hacerme pis en los pantalones, conseguí una de las dos cosas, te dejaré que decidas cuál. Las tapas del contenedor siguieron cerradas, tal vez la basura y el almacén en llamas enmascaraban nuestro olor. Grance, dijo la misma voz grave, sí, soy yo. Por la falta de respuesta audible, deduje que el recién llegado hablaba por teléfono. No, el sitio ha desaparecido, no lo sé, Macron debe de haber. Hizo una pausa, como si la persona al otro lado de la línea se hubiera puesto a soltar una diatriba. Lo sé, dijo el recién llegado, puede haber sido una falsa alarma. Pero... oh, porras, viene la policía humana. Un momento después, oí un sonido débil de sirenas a lo lejos. Podría registrar la zona, propuso el recién llegado, ir a ver las ruinas de la colina. Edge y Grover se cruzaron una mirada de preocupación. Estaba claro que las ruinas eran nuestro santuario, que en ese momento alojaban a Mellie, al bebé. Edge y a Meg. Ya sé que crees que te ocupaste de ese sitio, dijo el recién llegado. Pero sigue siendo peligroso, te lo aseguro. Esta vez oí una vocecilla débil echando pestes al otro lado de la línea. De acuerdo, Ceci. Por los juanetes de Júpiter, tranquilízate. Voy a... Está bien, vuelvo para allá. Su suspiro de irritación me indicó que la llamada debía de haber terminado. Este chico me va a provocar un cólico, masculló para sí mismo en voz alta el extraño. Algo golpeó el lateral del contenedor, justo al lado de mi cara. A continuación los cascos se alejaron galopando. Pasaron varios minutos hasta que me pareció que podía mirar a los sátiros sin peligro. Acordamos silenciosamente que teníamos que salir del contenedor antes de morir de asfixia, de un golpe de calor o por la peste de mis pantalones. En el exterior, el callejón estaba lleno de pedazos humeantes de metal y plástico retorcido, el almacén era una estructura chamuscada, y las llamas seguían danzando en el interior, y añadían más columnas de humo al cielo nocturno lleno de cenizas. ¿Quién era ese?, preguntó Grover. Olía a un tío montado a caballo, pero... El nunchaku del entrenador Edge hizo ruido en sus manos. Un centauro, quizá. No, puse la mano en el lateral metálico abollado del contenedor, que ahora lucía la huella inconfundible de una herradura. Era un caballo parlante. Los sátiros me miraron fijamente. Todos los caballos hablan, dijo Grover, solo que lo hacen en su idioma. Un momento, Edge me miró con el entrecejo fruncido. ¿Quieres decir que entiendes su lenguaje? Sí, contesté, ese caballo hablaba en nuestro idioma. Ellos esperaban que me explicase, pero fui incapaz de seguir hablando. Ahora que ya no corríamos un peligro inmediato, y que la adrenalina estaba disminuyendo, se apoderó de mí una profunda desesperación. Si había albergado alguna esperanza de equivocarme con respecto al enemigo al que nos enfrentábamos, esas esperanzas se habían esfumado. Cayo Julio César Augusto Germánico. Por extraño que parezca, varios romanos antiguos famosos respondían a ese nombre, pero... El señor de Nevio. Sutorio Macron. El gran Cneos Helios. El único emperador romano que poseyó un caballo parlante. Solo podía ser una persona terrible. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencias parpadeaban contra las hojas de las palmeras más cercanas. Tenemos que largarnos de aquí, dije. Gleason Edge se quedó mirando los escombros de la tienda de excedentes. Sí, vamos a la parte delantera a ver si mi coche ha sobrevivido. Ojalá hubiera sacado un poco de material de camping de este embrollo. Tenemos algo mucho peor, respiré entrecortadamente.
tenemos la identidad del tercer emperador. La explosión no había dañado el Ford Pinto amarillo de 1979 del entrenador. Por supuesto que no, solo un auténtico apocalipsis mundial podía destruir un coche tan horrible. Me senté en la parte trasera, vestido con un pantalón de camuflaje rosa chicle nuevo que habíamos rescatado de entre los restos de excedentes militares. Me encontraba en tal estado de shock, que apenas recuerdo haber pasado por Enchiladas del Rey, y haber pillado suficientes platos combinados para alimentar a varias docenas de espíritus de la naturaleza. Cuando volvimos a las ruinas de la cima, convocamos una reunión con los cactus. La cisterna estaba abarrotada de dríades de plantas del desierto, árbol de Josué, nopal, aloe vera y muchas más, que iban vestidas con ropa llena de espinas, y procuraban no pincharse unas a otras. Mellie se desvivía por Gleeson, tan pronto lo colmaba a besos, y le decía lo valiente que era como le daba puñetazos, y lo acusaba de querer que criase al bebé sola y viuda. El niño que descubrí que se llamaba Chuck estaba despierto, y nada contento. Cuando su padre intentaba cogerlo en brazos, le daba patadas en la barriga, y le tiraba de la perilla con sus puñitos rechonchos. Mirando el lado bueno, dijo Gleeson a Mellie, hemos comprado enchiladas, y yo he conseguido un nunchaku alucinante. Ella miró al cielo, tal vez deseando poder retomar su sencilla vida de nube soltera. En cuanto a Meg McCaffrey, había recobrado la conciencia, y tenía mejor aspecto que nunca, únicamente estaba un poco más grasosa debido a los cuidados de aloe vera. Se hallaba sentada en el borde de la piscina, dibujando surcos en el agua con los pies y mirando de soslayo a árbol de Josué, que estaba cerca, meditando elegantemente con su pantalón caqui. Le pregunté cómo se encontraba porque soy de lo más atento, pero ella me rechazó con un gesto de la mano insistiendo en que estaba bien. Creo que mi presencia le daba corte porque intentaba mirar discretamente a Josué, cosa que me hizo poner los ojos en blanco. Chica, se te ve a la legua, me apetecía decirle, no eres nada sutil, y tenemos que hablar urgentemente de lo que pasa cuando te cuelas por una dríade masculina. Sin embargo, no quería que ella me ordenara darme un guantazo, así que mantuve la boca cerrada. Grover repartió platos de enchilada a todo el mundo, él no comió nada. Una clara señal de lo nervioso que estaba, pero se paseó por la circunferencia de la piscina tocando su flauta de caña con los dedos. Chicos, anunció, tenemos problemas. Yo no me habría imaginado a Grover Underwood como un líder. Sin embargo, cuando habló, los demás espíritus de la naturaleza le prestaron toda su atención. Hasta el pequeño Chuck se calmó, y ladeó la cabeza hacia él, como si le pareciera interesante, y digno de una patada. Grover relató todo lo que nos había pasado desde que nos habíamos juntado en Indianápolis, narró nuestros días en el laberinto en llamas, los fosos y los lagos de veneno, la repentina ola de fuego, la bandada de estriges y la rampa que nos había llevado hasta esas ruinas. El grupo de dríades miraba a su alrededor con nerviosismo, como si se imaginasen la cisterna llena de lechuzas diabólicas. ¿Seguro que estamos a salvo?, preguntó una chica baja y rellenita con un acento cantarín, y flores rojas en el cabello o que le brotaban del cabello. No lo sé, Reba. Grover nos miró a Meg y a mí. Esta es Rebutia. Chicos, Reba, para abreviar, es un trasplante de Argentina. La saludé con la mano educadamente. Nunca había conocido a un cactus argentino, pero tenía debilidad por Buenos Aires. No puedes decir que has bailado el tango hasta bailar con un dios griego por pareja en la ventana. Creo que esa salida del laberinto no ha estado siempre ahí, continuó Grover. Ahora está cerrada. Creo que el laberinto nos ha ayudado, trayéndonos a casa. ¿Qué nos ha ayudado? Nopal alzó la vista de sus enchiladas de queso. El mismo laberinto que alberga un fuego que está destruyendo todo el estado. El mismo laberinto que hemos estado explorando durante meses buscando sin suerte la causa de los incendios. El mismo laberinto que se ha tragado una docena de nuestros grupos de búsqueda. ¿Qué pasará entonces cuando el laberinto se niegue a ayudarnos?
El resto de dríades asintió gruñendo, algunas se erizaron, literalmente. Grover levantó las manos para tranquilizar a todo el mundo. Ya sé que todos estamos preocupados y decepcionados, pero el laberinto en llamas no representa todo el laberinto, y por lo menos ahora tenemos una idea de por qué el emperador lo construyó así, es por Apolo. Docenas de espíritus de los cactus se volvieron para mirarme. Que quede claro, dije con un hilo de voz, que no es culpa mía, díselo. Grover, dile a tus simpáticas, tus espinosas amigas, que no es culpa mía. El entrenador Edge gruñó. Bueno, un poco sí que lo es. Macron dijo que el laberinto en llamas es una trampa pensada para ti, probablemente, por el chisme ese del oráculo que estás buscando. La mirada de Mellie se desplazaba de su marido a mí, y viceversa, como si estuviera viendo un partido de ping-pong. Macron. El chisme del oráculo. Le expliqué que Zeus me hacía viajar por todo el país liberando antiguos oráculos como penitencia, porque era un padre así de horrible. Edge relató a continuación nuestra divertida sesión de compras en el desmadre militar de Macron, cuando se despistó hablando de los distintos tipos de minas terrestres que había encontrado. Grover intervino. Así que hicimos explotar a Macron, resumió, que era un seguidor romano de ese emperador. Nos habló de una especie de hechicera que quiere, no sé, practicar una magia maligna contra Apolo, supongo, y ayuda al emperador, y creemos que ha puesto al siguiente oráculo. La sibila eritrea, señalé. Eso convino Grover, creemos que la ha puesto en el centro de él. Laberinto en llamas como cebo para Apolo. Además, hay un caballo que habla. A Mellie se le nubló el rostro, como era de esperar considerando que se trataba de una nube. Todos los caballos hablan. Grover explicó lo que habíamos oído en el contenedor, luego retrocedió y explicó qué hacíamos en el contenedor, luego explicó que yo me había hecho pis en los pantalones, y que por eso llevaba un pantalón de camuflaje rosa chicle. Oh, todas las dríades asintieron con la cabeza como si esa fuera la cuestión que realmente les preocupaba. ¿Podemos volver al problema que nos ocupa?, rogué. Tenemos una causa común. Vosotras queréis que los incendios se terminen. Yo tengo que liberar a la sibila eritrea. Las dos cosas requieren buscar el centro del laberinto. Allí encontraremos el origen de las llamas y a la sibila, simplemente. Lo sé. Meg me observaba con atención como si tratara de decidir qué incómoda orden me daba. Tírate a la piscina. Abraza a Nopal. Busca una camiseta que haga juego con tu pantalón. Cuéntame lo del caballo, dijo. Orden recibida, no tenía alternativa. Se llama Incitatus. Y habla de una forma que los humanos entienden, concluyó Meg. Sí, aunque por lo general solo habla con el emperador, no me preguntes cómo habla, ni de dónde viene, no lo sé, es un caballo mágico, el emperador confía en él, probablemente más que en nadie. Cuando gobernaba en la antigua Roma, vestía a Incitatus con el morado senatorial, e incluso intentó nombrarlo cónsul. La gente creía que estaba loco, pero nunca lo estuvo. Meg se inclinó sobre la piscina, y encogió los hombros como si se replegase en su caparazón mental. Para ella, los emperadores siempre eran un tema delicado. Se había criado en casa de Nerón, aunque las palabras maltratada y griega manipulada eran más exactas, pero me había entregado al emperador romano en el campamento mestizo antes de volver conmigo en Indianápolis, un asunto que habíamos evitado, y que no habíamos abordado durante un tiempo. Yo no la culpaba, pobrecilla, de verdad, pero conseguir que se fiase de mi amistad, que se fiase de alguien después de haber tenido a Nerón como padrastro, era como adiestrar a una ardilla silvestre para que comiera de la mano de una persona. Cualquier ruido fuerte podía hacerla escapar, o morder, o las dos cosas. Soy consciente de que no es una comparación justa. Meg muerde mucho más fuerte que una ardilla silvestre. Finalmente, dijo. El verso de la profecía que dice el amo del caballo blanco y veloz. Asentí con la cabeza. Incitatus pertenece al emperador,
o puede que pertenecer no sea él. Verbo correcto, incitatus, es el brazo derecho del hombre que ahora reclama el oeste de Estados Unidos, Cayo Julio César Germánico. En ese momento debía sonar un grito ahogado de horror colectivo proferido por las dríades, y quizá un poco de música inquietante de fondo. En cambio, me encontré con unas caras inexpresivas. El único sonido inquietante de fondo que se oyó fue al pequeño Chuck mordiendo la tapa de poliestireno del tercer plato de cena para llevar de su padre. Ese Cayo, dijo Meg. Es famoso. Me quedé mirando las aguas oscuras de la piscina, casi deseé que Meg me mandase tirarme y ahogarme, o que me obligase a ponerme una camiseta que hiciera juego con mi pantalón rosa chicle. Cualquier castigo habría sido más llevadero que contestar a su pregunta. El emperador es más conocido por su apodo de la infancia, dije, que él aborrece, por cierto, la historia lo recuerda como Calígula. 10. ¿Qué niño más mono, con sus botitas y su sonrisa asesina? ¿Conoces el nombre de Calígula, querido lector? Si no es así, considérate afortunado. Alrededor de la cisterna, las dríades de los cactus sacaron sus pinchos. La parte inferior de Mellie se deshizo en niebla, y el pequeño Chuck acabó escupiendo un trozo de poliestireno. Calígula. Al entrenador Edge le empezó a temblar el ojo como cuando Mellie amenazaba con quitarle sus armas ninja. ¿Estás seguro? Ojalá no lo hubiera estado, ojalá hubiera podido anunciar que el tercer emperador era el anciano y bondadoso Marco Aurelio, o el noble Adriano, o el incompetente de Claudio. Pero Calígula. Incluso para los que sabíamos poco sobre él, el nombre de Calígula evocaba las más siniestras y perversas imágenes. Su mandato fue más sangriento e infame que el de Nerón, que había crecido temiendo a su retorcido tío abuelo. Cayo Julio César Germánico. Calígula, sinónimo de asesinato, tortura, locura, exceso. Calígula, el malvado tirano con el que se comparaba a los demás malvados tiranos. Calígula, cuya reputación era peor que la de la marca de automóviles Edsel, el Hindenburg y los Black Sox de Chicago juntos. Grover se estremeció. Siempre he odiado ese nombre. ¿Qué significa, por cierto? Asesino de sátiros. Chupasangre. Botitas, dije. El cabello enmarañado color aceituna de Josué se puso de punta, cosa que a Meg le pareció fascinante. Botitas. Josué echó un vistazo a la cisterna, preguntándose tal vez si no había entendido la broma. Nadie reía. Sí. Todavía me acordaba de lo mono que estaba el pequeño Calígula con su uniforme de legionario en miniatura cuando acompañaba a su padre, Germánico, en nuestras campañas militares. ¿Por qué los sociópatas siempre eran tan adorables de niños? Los soldados de su padre le pusieron el apodo cuando era un niño, expliqué. Llevaba unas botas de legionario muy pequeñas, unas Caligae, y a ellos les parecía graciosísimo, así que lo llamaron Calígula, botas pequeñas, o patucos, o botitas. Podéis elegir la traducción que prefiráis. Nopal pinchó sus enchiladas con el tenedor. Por mí, como si se llama Cielito Pimpollo. ¿Cómo podemos vencerlo para que nuestras vidas vuelvan a la normalidad? Los otros cactus gruñeron, y asintieron con la cabeza. Estaba empezando a sospechar que los nopales eran los agitadores natos del mundo de los cactus. Sí. Juntas los suficientes, iniciarán una revolución, y derrocarán el reino animal. Tenemos que andarnos con cuidado, advertí. Calígula es un maestro poniendo trampas a sus enemigos. ¿Os suena la expresión cavar tu propia tumba? Se creó para Calígula, él disfruta de su reputación de loco, pero es una tapadera, está totalmente cuerdo, y también es completamente amoral, más aún que... Me interrumpí, estaba a punto de decir más aún que Nerón, pero... ¿Cómo podía hacer un comentario así delante de Meg, cuya infancia entera había sido emponzoñada por Nerón y su alter ego, la bestia? Ten cuidado, Meg. Decía siempre Nerón, pórtate bien o despertarás a la bestia. Yo te quiero mucho, pero la bestia
No me gustaría que hicieras algo malo, y terminases sufriendo. ¿Cómo podía cuantificar yo semejante maldad? En fin, dije, Calígula es listo, paciente, y paranoico. Si ese laberinto en llamas es una trampa compleja, parte de un plan más ambicioso, no será fácil de superar, y aunque lo encontremos, vencerlo será todo un reto. Tuve la tentación de añadir, puede que no nos interese encontrarlo, a lo mejor deberíamos huir. Las dríades no tenían esa opción, estaban arraigadas, literalmente, a la tierra en la que crecían. Los trasplantes como Reba eran raros, pocos espíritus de la naturaleza podían sobrevivir si los plantaban en una maceta y los trasladaban a un nuevo medio. Aunque todas las dríades allí presentes consiguieran escapar de los incendios del sur de California, miles más se quedarían, y arderían. Grover se estremeció. Si la mitad de las cosas que he oído sobre Calígula son verdad. Hizo una pausa, al parecer se percató de que todo el mundo lo estaba observando, y evaluando si debían dejarse llevar por el pánico a partir de las reacciones del sátiro. Yo, por mi parte, no quería estar en medio de una sala llena de cactus gritando, y corriendo de un lado a otro. Afortunadamente, Grover no perdió los nervios. Nadie es invencible, declaró, ni titanes, ni gigantes, ni dioses. Y. Menos aún un emperador romano que se llama Botitas. Ese tío está haciendo que el sur de California se marchite, y muera. Él está detrás de las sequías, el calor, y los incendios. Tenemos que encontrar la forma de detenerlo, Apolo. ¿Cómo murió Calígula la primera vez? Hice memoria, como siempre, el disco duro mortal que tenía por cerebro estaba lleno de lagunas, pero me acordé de un túnel oscuro atestado de guardias pretorianos apiñados alrededor del emperador, con sus cuchillos brillantes y resplandecientes de sangre. Lo mataron sus propios guardias, dije, y seguro que eso lo ha hecho. Todavía más paranoico, Macron dijo que el emperador cambiaba continuamente su guardia personal. Primero los autómatas sustituyeron a los pretores, luego los cambió por mercenarios, y estriges y orejones. No sé qué significa eso. Una dríade resopló indignada, supuse que era Choya, ya que parecía una cilindro puntia Choya, pelo blanco escaso, barba blanca rizada, y grandes orejas con forma de raquetas cubiertas de púas. Ninguna persona decente con orejas grandes trabajaría para semejante bellaco. No tiene más puntos débiles. Debe de tener alguno más. Sí. Terció el entrenador Edge. Le dan miedo las cabras. ¿Es alérgico a la savia de cactus? Preguntó esperanzada Aloe Vera. No que yo sepa, dije. Las dríades reunidas se quedaron decepcionadas. ¿Recibisteis una profecía en Indiana? No. Preguntó Josué. No hay alguna pista en ella. Tenía un tono escéptico, y yo podía entenderlo. Una profecía indianesa no sonaba igual de bien que una profecía délfica. Tengo que encontrar el Palacio del Oeste, dije, debe de ser la base de operaciones de Calígula. Nadie sabe dónde está Mascuyo Nopal. Puede que fueran imaginaciones mías, pero me dio la impresión de que Melle y Gleason intercambiaron una mirada de inquietud. Esperé a que dijeran algo, pero permanecieron callados. Otra pista de la profecía, continué, tengo que arrancarle el aliento de la recitadora del crucigrama. Creo que quiere decir que tengo que liberar a la sibila eritrea de su control. ¿Tiene crucigramas esa sibila? Preguntó Reba. A mí me gustan los crucigramas. El oráculo le dio las profecías en forma de acertijos, expliqué, como crucigramas, o acrósticos. La profecía también anunciaba que Grover nos traería aquí, y que durante los próximos días pasarán cosas terribles en el campamento. Júpiter. La luna nueva, murmuró Meg, es dentro de poco. Sí, procuré contener la irritación, parecía que Meg quisiera que yo estuviera en dos sitios al mismo tiempo, algo que no habría supuesto ningún problema para Apolo el dios, pero Lester el humano a duras penas lograba estar en un solo lugar. Hay otro verso, recordó Grover, para recorrer el camino con las botas de tu adversario. Puede tener algo que ver con las botitas de Calígula.
Me imaginé mis gigantescos pies de chico de 16 años apretujados en unos zapatitos militares de piel para un niño pequeño. Me empezaron a doler los dedos de los pies. Espero que no contesté, pero si lográramos liberar del laberinto en llamas a la Sibila, estoy seguro de que nos ayudaría. Me gustaría contar con más información antes de correr a enfrentarme a Calígula en persona. Otras cosas que me habrían gustado: recuperar mis poderes divinos, todas las armas del desmadre militar de Macron cargadas, y con el seguro puesto en manos de un ejército de semidioses, una carta de disculpa de mi padre Zeus en la que me prometiera que no volvería a transformarme en humano, y un baño, pero como se suele decir, a falta de Apolo, bueno es Lester. Volvemos al punto de partida, dijo Josué, tú necesitas liberar al oráculo, nosotros necesitamos que el fuego se apague, para eso necesitamos recorrer el laberinto, pero nadie sabe cómo hacerlo. Gleason Edge se aclaró la garganta. ¿Puede que alguien lo sepa? Nunca tantos cactus habían mirado fijamente a un sátiro. Choya se acarició su barba blanca rala. ¿Quién es ese alguien? Edge se volvió hacia su esposa, como diciendo, todo tuyo, tesoro. Mellie dedicó unos microsegundos más a reflexionar sobre el cielo nocturno, y tal vez sobre su antigua vida como soltera nebulosa. La mayoría de vosotros sabéis que hemos estado viviendo con los Mplean. Dijo. La familia de Piper Mplean, expliqué, hija de Afrodita. Me acordaba de ella, se encontraba entre los 7 semidioses que habían zarpado a bordo del Argo y, de hecho, había abrigado la esperanza de llamarlos a ella y a su novio, Jason Grace, cuando estaba en el sur de California para ver si estaban dispuestos a vencer al emperador y liberar al oráculo por mí. Un momento, tacha eso, evidentemente, quería decir que esperaba que me ayudasen a lograr esas cosas. Mellie asintió con la cabeza. Yo fui la ayudante personal del señor Mplean. Gleason ejercía de padre y de amo de casa, y lo hacía estupendamente. ¿Verdad que sí? Convino él, dándole al pequeño Chuck la cadena del nunchaku para que la mordiese. Hasta que todo se torció, continuó Mellie suspirando. Meg Caffrey ladeó la cabeza. ¿A qué te refieres? Es una larga historia, dijo la ninfa de las nubes en un tono que daba a entender, te lo contaría, pero luego tendría que convertirme en un nubarrón, y llorar a mares, y fulminarte con un rayo. El caso es que hace un par de semanas, Piper soñó con el laberinto en llamas, creía que había encontrado una forma de llegar al centro, se fue a investigar con ese chico, Jason. Ese chico, mi perspicacia me decía que Mellie no estaba contenta con Jason Grace, hijo de Júpiter. Cuando volvieron, la ninfa hizo una pausa, y su mitad inferior se arremolinó en una espiral de materia de nube. Dijeron que habían fracasado, pero creo que no contaron toda la verdad. Piper insinuó que habían encontrado algo allí abajo que les había sacudido. Pareció que los muros de la cisterna crujiesen, y se moviesen en medio del refrescante aire nocturno, como si vibrasen compasivamente con la palabra sacudido. Pensé en el sueño en el que la sibila encadenada pedía disculpas a alguien después de darle una terrible noticia. Lo siento, te salvaría si pudiera. La salvaría a ella. Se dirigía a Jason, a Piper o a los dos. Si era así, y en realidad habían encontrado el oráculo. Necesitamos hablar con esos semidioses, decidí. Mellie agachó la cabeza. No puedo llevaros, volver. Me partiría el corazón. Edge pasó al pequeño Chuck al otro brazo. Yo podría. Mellie le lanzó una mirada de advertencia. No, yo tampoco puedo, murmuró Edge. Yo os llevaré, se ofreció Grover, aunque parecía más agotado que nunca. Sé dónde está la casa de Mplean, pero, podríamos esperar a mañana por la mañana. Una sensación de alivio se apoderó de las dríades reunidas, sus púas se relajaron, la clorofila volvió a su tez. Grover no había resuelto sus problemas, pero les había dado esperanza, la sensación de que al menos podíamos hacer algo. Contemplé el círculo de cielo naranja brumoso que se alzaba por encima de la cisterna,
pensé en los incendios que resplandecían hacia el oeste, y en lo que podía estar pasando hacia el norte en el campamento mestizo, sentado en el fondo de un pozo en Palm Springs, sin poder ayudar a los semidioses romanos ni saber lo que les estaba ocurriendo. Podía empatizar con las dríades, arraigadas a la tierra, observando con desesperación cómo el fuego descontrolado se acercaba más y más. No quería frustrar sus nuevas esperanzas, pero me sentí en la obligación de decir: hay más, es posible que vuestro santuario deje de ser seguro. Les conté lo que Incitatus le había dicho a Calígula por teléfono, y nunca pensé que informaría de una conversación entre un caballo parlante y un emperador romano muerto. Aloe Vera se puso a temblar, y sacudió varias espinas triangulares de su cabello con gran valor medicinal. ¿Cómo saben que existe Aeitales? Nunca nos han molestado aquí. Grover hizo una mueca. No lo sé, pero... El caballo insinuó que Calígula fue quien lo destruyó. Hace años, dijo algo así como: ya sé que crees que te ocupaste de ese sitio, pero sigue siendo peligroso. La cara marrón corteza de Josué se puso todavía más oscura. No tiene sentido, ni siquiera nosotros sabemos qué era este lugar. Una casa, dijo Meg, una casa grande construida sobre pilotes. Estas cisternas servían de columnas de apoyo, refrigeración geotérmica, suministro de agua. Las dríades se erizaron de nuevo, no dijeron nada, y esperaron a que Meg continuase. Ella retiró los pies mojados, un gesto que le hizo parecer una ardilla nerviosa a punto de marcharse dando brincos. Me acordé de que había querido irse de allí en cuanto habíamos llegado, y de que nos había advertido que era peligroso. Recordé un verso de la profecía del que aún no habíamos hablado: la hija de Demeter encontrará sus raíces de antaño. Meg, dije, lo más delicadamente posible. ¿De qué conoces este sitio? Su expresión se volvió tensa pero desafiante, como si no supiera si romper a llorar o pelearse conmigo. Fue mi hogar, respondió. Mi padre construyó Aeitales.